Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre el principio de respeto a la autonomía del paciente. Recordemos que desde 1979 los bioeticistas Beauchamp y Childress determinaron 4 principios de la bioética, que son la autonomía, la no maleficencia, beneficencia y justicia. En un primer momento definieron estos principios como prima facie, esto es, que vinculan siempre que no colisionen entre ellos, en cuyo caso habrá que dar prioridad a uno u otro dependiendo del caso. Sin embargo, en el 2003 Beauchamp consideró que los principios deben ser especificados para aplicarlos a los análisis de los casos concretos, o sea, que deben ser discutidos y determinados en cada contexto. A continuación vamos a definir y comprender lo que significa el principio de autonomía, o mejor expresado, el respeto a la autonomía del paciente. El principio de la autonomía es el primero de los principios de la bioética principialista. Tiene sus raíces en la filosofía moderna y en el ámbito sanitario se introduce como contraposición al paternalismo médico que tiende a considerar al paciente como un sujeto necesitado de ayuda y no como un individuo autónomo capaz de tomar decisiones por sí mismo. Para entender este principio y sus implicaciones debemos comprender lo que implica el concepto de autonomía. La palabra autonomía deriva del griego autos, que significa propio, y nomos, que significa regla, autoridad o ley. Y se utilizó por primera vez con referencia a la autorregulación y autogobierno de las ciudades-estado independientes. Este término se ha ampliado de tal forma que en la actualidad también se utiliza para las personas y ha adquirido significados diversos como autogobierno, derechos de libertad, elección individual, libre voluntad, elegir el propio comportamiento y ser dueño de uno mismo. Por lo tanto, no es un concepto unívoco. Es un concepto constituido por varias ideas, de manera que se hace necesario concretarlo y volverlo más específico para el caso de la autonomía personal, que es lo que nos atañe. Podemos decir que todas las teorías sobre la autonomía están de acuerdo en que hay 2 condiciones esenciales para que exista esta: tener libertad y ser agente, es decir, tener la capacidad de actuar intencionadamente. Para Beauchamp y Childress, la acción autónoma tiene 3 características: intencionalidad, conocimiento y ausencia de constricción. Las 2 últimas admiten cierta gradualidad, mientras que la intencionalidad no. O una acción es intencional o no lo es. Este principio de autonomía no tiene que entrar en conflicto con el de autoridad, pero con frecuencia en la práctica ocurre así. Entra en conflicto la autoridad del médico y la autonomía del paciente, en cuyo caso se entiende que el dominio del médico ha ido más allá de lo razonable. Especificando más este principio, se llega entonces a unas reglas que son más concretas. Por ejemplo, en este caso de la autonomía, obliga, entre otras cosas, a decir la verdad, a respetar la vida privada de los demás, a proteger la información confidencial, a obtener consentimiento de los pacientes para las intervenciones y a ayudar a los demás a tomar decisiones importantes cuando se nos pida. La obligación de respetar las decisiones autónomas de los demás se pierde cuando los sujetos son incapaces de tomar estas. Se citan en este grupo, por ejemplo, a los menores de edad, a las personas deprimidas con ideas suicidas y a los farmacodependientes. El consentimiento informado característicamente representa este principio del respeto a la autonomía del paciente y constituye un derecho del paciente y un deber del médico, pues las preferencias y valores del enfermo son primordiales desde el punto de vista ético. El consentimiento informado existe si y solo si un paciente con suficiente capacidad de comprensión, que no esté siendo controlado por otros, autoriza intencionadamente a un profesional a hacer algo. Estos autores, antes de enumerar los distintos elementos que lo configuran, presentan los
tipos de consentimiento que pueden existir. Por ejemplo, se habla del consentimiento expreso como el más adecuado a la acción autónoma. También menciona el consentimiento tácito, que es aquel que se sobreentiende por el comportamiento del sujeto. Por ejemplo, el que acude voluntariamente a un hospital universitario sabe y acepta que en las visitas médicas acudirán también estudiantes. Y el consentimiento presunto es muy parecido al consentimiento tácito. La presunción se basa en lo que sabemos o conocemos de una persona. Ahora pensemos acerca de las implicaciones en un momento dado de un consentimiento tácito o presunto con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que es suficiente el conocimiento no expreso para que en una institución de salud se le realice a los pacientes hospitalizados la determinación de anticuerpos de HIV, ya que supone en ciertas circunstancias un riesgo para los que le atienden? Su respuesta y consideraciones las puede compartir con nosotros en el foro de este módulo. Para entender lo que significa realmente un consentimiento informado, debemos entender cada uno de sus componentes. Para prestar este consentimiento a una intervención hay que ser primero competente, recibir una buena explicación e información de la intervención, comprenderla y actuar voluntariamente, es decir, sin manipulación o control por una influencia externa, y por último, dar el consentimiento. En caso que se cumplan estos 5 pasos y el paciente se niegue a la intervención, se llama negativa informada. Cuando un paciente no es autónomo para otorgar el consentimiento informado, se apela a la toma de decisiones por sustituto que busque el mejor interés del paciente. Por ejemplo, en el caso de menores de 18 años, sus padres o tutores. Veamos este dilema ético que se nos puede presentar en nuestro ejercicio profesional. Usted está realizando ecografía de urgencias y una de las pacientes de 15 años asiste con su padre, que se ve tenso por la presencia de dolor abdominal, náusea y vómito. Durante el examen ecográfico usted observa un embrión intrauterino. ¿Usted considera que debe respetar la autonomía de la paciente manteniendo la confidencialidad de los hallazgos y no informarle esto a su padre hasta que ella no exprese su consentimiento para esto? O por ser una menor de edad, usted durante el examen informa los hallazgos al padre, quien está ansioso por saber qué le sucede a su hija que es menor de edad. Aquí se plantean 2 posibilidades con sus argumentos, que pueden ser válidos o no. Quizás usted piense en otra posibilidad, en una tercera posibilidad que sea más apropiada. Participe en un foro comentándonos su postura y consideraciones en este caso y ver cómo podemos tener diferentes posiciones en una situación que se nos presenta en nuestra práctica profesional y que vemos que representa un dilema ético. Muchas gracias.